funciona el proceso de pasar a residencia en Colombia. Te voy a mostrar cómo funciona para que independientemente de si estás recién graduado, puedas pasar a residencia a la primera, como Sebastián, o si llevas varios años intentándolo, puedas pasar a residencia, como Tatiana. Vamos a hablar de tres cosas principales. Bueno, primero vamos a hablar de cómo se ve el camino, luego de errores comunes y por último, cómo optimizar recursos. En general, el camino de preparación para residencia para la persona promedio se ve así. Entonces se gradúa, luego trabaja de médico general, luego se da cuenta que no es lo que quiere, se empieza a presentar para ver cómo es el examen, o sea, lo que mis estudiantes llaman terapia de exposición, me da risa que lo llamen así. Luego se dan cuenta que eso no funciona, compran un curso de preparación de información médica, se dan cuenta que eso tampoco funciona, porque si fuera por la información, pues ya habrían pasado a residencia. Y luego, con el curso de preparación de la información y se dan cuenta que pues no funciona porque el problema no es la información, sino cómo le están usando, cómo le están abordando. El problema es el método de estudio, pues ahí es donde buscan mejorar su método de estudio y ahí es donde por lo general suelen ver resultados. Bien, y justamente con lo que nosotros ayudamos es con esto, pues en realidad con un método de estudio, porque nosotros ayudamos con un sistema de integración de datos que literalmente fue creado no para mejorar el estudio, porque es que el método de estudio o los métodos de estudio ayudan a estudiar mejor. El sistema de integración de datos, el Cognitive Data Integration System, tiene en mente el objetivo de pasar el examen de residencia, ¿sí? Entonces, conclusión, la información no es suficiente, la información médica no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Y si las personas arrancaran acá, se tomarían muchísimo tiempo menos. Por eso es que Sebastián se ahorró 3 años, porque, o sea, yo no existía cuando Tatiana inició a presentarse y pues Sebastián recién estaba terminando su rural y pues me buscó cuando incluso ni siquiera el programa era tan bueno como es ahora. Pero bueno, en fin. Listo. Errores comunes. Bueno, errores. Presentarse para ver cómo es el examen. O sea, literal es una pérdida de plata. O sea, no es nada más y es simplemente una forma de justificar el hecho de, ay, ojalá pase por suerte. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la suerte, o más bien, no creo en la suerte, porque la suerte elimina la agencia. Agencia significa en este contexto, pues la responsabilidad que uno tiene sobre las acciones. Pero bueno, ese es el primer error, presentarse para ver cómo es el examen. El segundo error es usar recursos aleatorios, o sea, no usar recursos específicos para la universidad en la cual te estás presentando, porque puede ser que las respuestas en el examen cambien por eso o que simplemente estudies cosas que nunca van a salir. Luego, lo siguiente es no medir tus datos y pues no tomar decisiones con base en datos. ¿Qué significa esto de no tomar decisiones con base en datos y no medir tus datos? Pues es lo que está detrás de lo que le enseñamos a nuestros estudiantes de Data Driven Personalization. Es importante tomar decisiones basadas en tus datos, en tus resultados, para optimizar el proceso, para ser capaces de maximizar el puntaje, eso es lo que quieres, sacar el puntaje el más alto posible para poder estar tranquilo de que vas a pasar a pesar de que exista la competencia, ¿sí? Eso es demasiado importante. Y esto es algo que mucha gente no hace, que es afrontar la verdad. Cuando tú mides tus datos, estás afrontando la verdad y la verdad es incómoda. Ver que fallas y fallas y fallas es incómodo, pero cuando lo haces te das cuenta qué es lo que tienes que mejorar. Y por eso después terminas pasando a residencia. ¿Sí? Porque te das cuenta de los errores en la preparación y no en la presentación. Dejas el ego en la preparación para que en la presentación, con el resultado, se te sube el ego. ¿Deal?
Bueno, y vamos a hablar de cómo optimizar recursos. Pues tú puedes either enfocarte en gastar todo esto en la terapia de exposición, en presentarte para ver cómo es el examen, y luego gastarte este montón de plata en cursos de información que probablemente ni siquiera son los recursos que necesitas. Esa es la primera opción. Y luego fallar para darte cuenta que esto era lo que tenías que hacer desde el inicio. O la segunda opción es, te gradúas, ni siquiera trabajas de médico general o trabajas de médico general un poco de tiempo, porque tampoco es que nosotros le exijamos pues a nuestros estudiantes que dejen de trabajar, porque eso muchas veces es irreal. Entonces, trabajas de médico general, luego buscas nuestra ayuda, te mostramos cómo estudiar, te mostramos con qué estudiar, cómo estudiar y cómo subir tu puntaje, porque adivina qué, el examen se pasa sacando el puntaje, no se pasa estudiando todos los temas, ¿sí? Eso es clave. Pero básicamente para que tengas contexto de cómo es el examen o los exámenes en Colombia, cómo son los exámenes en Colombia, pues tú no tienes, digamos que, un examen para todo el país, que es lo que pasa, por ejemplo, en Perú o en México, sino que tienes exámenes por universidad, ¿sí? Entonces tienes el examen de la Universidad de Antioquia, tienes el examen de la Universidad del Valle, tienes el examen de la Javeriana, tienes el examen del Rosario, y así con todas las universidades, cada una tiene pues cupos específicos para las especialidades, ¿bien? Y pues lo que pasa luego es que todas las universidades tienen exámenes de admisión en donde pues te evalúan dependiendo pues del examen, ¿no? Porque los exámenes evalúan distintas cosas, pero te pueden evaluar conocimiento, digamos, de especialidades, también te pueden evaluar ciencias básicas, te pueden evaluar también cultura general en algunos exámenes. Luego, con esos exámenes, depende del proceso, puedes ya pasar a residencia, cosa que es rara, solamente pasas así en la Universidad del Valle, pues a la fecha de este video, o en la Universidad de Antioquia, en la UDA. Y luego, pues para las otras universidades, como por ejemplo la Universidad del Rosario, por ejemplo, tienes que hacer examen y luego tienes que hacer la entrevista. Y en ciertas universidades, aparte de esto, pues son varias entrevistas o son entrevista más rotaciones, más cosas, ¿sí? Más revisión de hoja de vida, o sea, bueno, todas esas cosas. Pero el punto para que tengas claro es que los procesos son diferentes y que también dependen de tu intención. Si yo fuera tú y quisiera pasar a residencia rápido, simplemente me presentaría en la Universidad de Antioquia. Ya. Tomaría el examen de la Universidad de Antioquia como un examen nacional, como el único examen que se presenta y ya, y no dependo de la entrevista, no dependo de nada más. Eso es lo que yo haría. Pero pues depende de tu caso particular lo que valga la pena hacer. Déjame en los comentarios con qué te quedas de este video y si fue útil, en qué te gustaría que profundizara. Nos vemos en el siguiente video.